Y buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Alejandro Velasco Ramírez y yo les voy a presentar lo que es el tema de cáncer vesical, el carcinoma de vesícula, de vejiga, perdón. Y bueno, pues para empezar, tenemos las generalidades de este carcinoma, que pues vamos a tener que va a ser una neoplasia urológica, una de las neoplasias neurológicas más frecuentes que se va a tener en cuestión general. Es una frecuencia bastante generalizada, bastante general. Este carcinoma va a presentarse entre el 75 al 80%, que van a estar presentes histológicamente confinados a las mucosas. Y de los factores de riesgo más importantes o de los que más se han como destacado de esta enfermedad van a ser las aminas aromáticas, el tabaco, que el tabaco es uno de los considerados el factor de riesgo más común, que ese normalmente tiene una prevalencia de causa de mayor o igual al 50% de los casos nuevos de este tipo de carcinoma. Y también tenemos casos como infecciones. En este caso más específico se ha encontrado una relación alta con infecciones con schistosoma. Y otros de los factores que también pueden estar involucrados, pero no son como de los más importantes como se los puse en la presentación, pues puede ser el consumo o el abuso de los analgésicos, como por ejemplo la fanacetina. Puede ser también como una administración a largo plazo de ciclofosfamida o por una irritación crónica, ya sea pues por un sondaje, por algún cálculo biliar, etcétera. Son otras de las causas que también se pueden presentar o de los factores para este tipo de carcinoma, pero los más importantes son estos: las aminas aromáticas, el tabaco, que es como el más común, y las infecciones, en este caso el schistosoma, pues de mayor prevalencia. Este tipo de carcinoma tiene dos como extensiones que puede ser que nos van a ayudar a definir también al momento del tratamiento, que es muy importante esto, que es ya dependiendo si va a músculo invasor o no músculo invasor. ¿Esto por qué? Porque al momento de que nosotros hacemos la estidificación del carcinoma, como lo vamos a ver más adelante, este tipo del cáncer en general, si nosotros encontramos que ya sea en un T donde ya está empezando a invadir a músculo o ya es invasor como lo dice el propio nombre, ya las métodos terapéuticos van a ser diferentes en este caso que si no fuera por un músculo, o sea, que si no estuviera invadiendo el músculo, que ya sería pues algo más leve de tratar. Ahora sí, en cuestión de definición, pues vamos a tener que el cáncer de vejiga suele ser un carcinoma de células transicionales, uroteriales. Los pacientes van a suele presentar, o lo que frecuentemente más se presenta en los pacientes en cuestión de sintomología o al presentar la clínica, va a ser la hematuria, que es como lo más común, o también van a presentar los síntomas de irritación en el momento de la micción, y también puede presentar la poliacuria o otros síntomas o signos de obstrucción urinaria que les vamos a hablar pues más adelante. Una de estas puede ser pues el dolor. En cuestión de su epidemiología, pues según el registro histopatológico de neoplasias malignas de México, hubo un reporte donde se presentaron 2.272 casos de cáncer de vejiga, el cual representaron un 2.6% de las neoplasias en general. De la distribución en cuestión de género, pues encontraron que hubo un poco más de prevalencia con un 4.2 por ciento más en varones que en mujeres en este registro que se hizo. Y dice que tuvo una mortalidad este mismo artículo que se presentó en 668 pacientes de estos, los cuales representaron 1.11% de estos mismos. Como lo está en la tablita, va a representar en cuestión de epidemiología genitourinaria, el cáncer de vejiga, como lo ven en morado. Espero que se vea mi cursor. En morado, pues va a representar el 13% de esta misma, bueno, de un periodo de un registro que se hizo, en este caso, entre enero del 2004 y junio del 2014, de un artículo, pues representaron, pues, el 13% de las epidemiologías de tumores geniturinarios, el cáncer de vejiga. Seguimos con algo importante que es diferenciar la histología de este tipo de cáncer. Este tipo de carcinoma puede presentarse como carcinoma de células transicionales, el carcinoma uroterial, que este carcinoma va a representar más del 90% del tipo histológico de cáncer de vejiga.
Este, la mayoría de, la mayoría corresponde a un carcinoma papilar que tiende a ser más superficial y tiende a estar bien diferenciado. Y este puede crecer hacia afuera también, esa es una característica de esas. Los tumores sésiles son más insidiosos y tienden a pues invadir un poco menos o más tempranamente pues, ya que estos tipos de cánceres que se les llaman los tumores sésiles son más frecuentes en metástasis, en lo que tiene que en la formación de metástasis pues. Otro tipo de carcinoma que se presenta, que se puede presentar, es el carcinoma epidermoide, que estos pues son menos comunes que el anterior y por lo general normalmente van a aparecer entre pacientes que van a tener una infestación o una infección de la vejiga previa, ya sea por un parásito o por alguna irritación de la misma mucosa. Normalmente se presenta en ese tipo de pacientes. No es tan común como el anterior, pues como ya les he mencionado, pues el otro es el 90%. Y otro tipo de adenocarcinoma, el otro tipo de histología o corte histológico que se presentaría sería un adenocarcinoma, que este adenocarcinomas normalmente pueden aparecer, estos son, bueno, su característica principal del adenocarcinoma, en este caso, es de que tiene como característica que puede presentarse como tumor primario y o en raras ocasiones, porque en raras ocasiones este tipo de adenocarcinomas puede presentarse como con metástasis, a diferencia de los tumores que ya les había mencionado, los sésiles, que sí son más frecuentes que esos causen las metástasis. Y por ende, si hay una metástasis, se dice que es como método de descarte para, para descartar un adenocarcinoma, porque como les mencioné, pues es muy raro que se presente metástasis en este tipo de cáncer, a exceptuando que el que más se ha encontrado en varios artículos y lecturas y varios textos, que se ha relacionado mucho con que sí se ha encontrado una metástasis con relación al cáncer intestinal, o sea, a intestinos, sí se han relacionado con el adenocarcinoma, pero en general, si se encuentra metástasis o algo así, este tipo de células, las adenocarcinomas, no son muy comunes que se presenten, ya que pues también se dice que en un poco más del 40% de los pacientes estos mismos tumores van a reaparecer en el mismo sitio o en otra parte de la vejiga. Por eso mismo la metástasis tampoco es tan común, porque normalmente el tumor, si se reaparece, va a aparecer en la misma vejiga, o si hay una recidiva va a aparecer en la misma, como en el mismo lugar, en el mismo sitio de la vejiga, o en otro sitio diferente. Eso normalmente van a ser provocados por tumores que sean grandes o poco diferenciados, que también pues pueden presentar pues varios como tipo de características, ya que si nos vamos ya que afuera de la vejiga, los sitios más comunes donde se puede presentar una metástasis en cuestión de cáncer de vejiga van a ser principalmente lo que es los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado y los huesos. Esos serían como los sitios principales donde sí encontraríamos metástasis más comúnmente. Y pues, como ya les he mencionado, solamente el metástasis intestino está muy relacionado con los adenocarcinomas, que es muy raro que pase eso. Y otra cosa que ayuda a que este mismo pues se exprese o que pase todo esto es porque hay una expresión de un oncogen, que son las mutaciones del gen tumoral P53, que ese también está muy relacionado con la progresión de este mismo tumor y también con la resistencia a las diferentes quimioterapias que se tiene. Es por eso que es muy importante también ver el tipo el tipo de células que presenta su celularidad del cáncer, y a su vez si también va a ser invasor o no invasor de músculo, para saber qué tipo de tratamientos podemos utilizar. En cuestión de su clínica, pues como les había mencionado previamente, ese cáncer está altamente relacionado con lo que es la hematuria, que es uno de los síntomas que pues se encuentran más frecuentes. En clínica general, les puse como también en qué partes debemos también sospechar en un carcinoma de vejiga, que va a ser pues normalmente en pacientes entre la cuarta o quinta década de la vida. Estos pacientes son más comunes en mujeres perdón, en varones que en hombres, que en mujeres,
como les había mencionado también en el reporte que salió de México, más común en varones. Pero la característica que tiene es de que en varones sí es más común, pero es más mortal en mujeres. Entonces esa es como la diferencia que se tiene. Van a presentar síntomas urinarios irritativos, pueden presentar eso. Y más frecuente en pacientes con antecedentes de tabaquismo, que laboran en imprenta, fábricas de pintura, producción de hierro, la clínica de un paciente que nos puede llegar con eso. Y en este caso, el adenocarcinoma puede tener la presencia de mucosuria, si nos toca un tipo de adenocarcinoma. Y en cuestiones de estadios ya más avanzados, ya de progresión pues ya más avanzado, ahí se me fue una falsa fotografía, ahorita la corrijo. Y ese tipo de carcinoma pues es en estadios avanzados la clínica va a ser un dolor en flanco, un dolor en flanco, edema en extremidades inferiores y masa palpable. Una vez que ya tenemos eso, hay que también tener como muy en cuenta la cáncer de vejiga ya con cáncer renal, porque todo esto, como ya está en una etapa avanzada, el cáncer renal normalmente su trilogía, por así decirlo, puede ser una masa palpable, dolor, y no tiene edemas, pero sí tiene lo de la masa y dolor, que es como algo que también te llama cáncer renal, pero pues hay que pensar primero en una etapa pues avanzada de un cáncer de vejiga. En cuestión de diagnóstico, pues su gold standard o bueno, su método no gold standard, el método como de elección, o el que sí nos va a ayudar a definir bien lo que es una cistoscopía, que este siempre la vamos a solicitar o se solicita siempre en caso de que haya una hematuria sintomática o pues la sospecha de un tumor. Esta cistología se dice que es mucho más rentable que hacer o la realización de una ecografía, un ATAC o una urografía. Se dice que es pues mucho mejor que lo primero que se tiene que hacer es la cistoscopía, que es el método de elección, pero como les dije, el gold standard o el diagnóstico definitivo siempre, siempre, siempre va a ser una histopatología. ¿Para qué? Pues para que sea como el diagnóstico ya definitivo, que nos diga el tipo de carcinoma, el tipo de malignidad que es y si está o no está invasivo a tumor, a mucosas o a músculo. Esto, también se ha investigado que también se puede hacer lo que es una reacción transuretral, que esta pues nos puede decir más bien, ahí ya también se está invadiendo el músculo o a los vasos ya propiamente, y nos va a decir si el carcinoma pues va a estar in situ o no. Esa es la ventaja que se tiene de una reacción transuretral, que nos dice también si la invasión a músculo o si está in situ o no el cáncer, que si nos dice que el cáncer está in situ, ya nos podemos tener como un mal pronóstico de esta enfermedad que si no fuera in situ. Continuando, ahora sí, lo importante que se tiene que hacer es la estadificación, el método que se utiliza en todos en todos los cánceres, pues, la estadificar el paciente, ver en qué estadio está, saber las pautas terapéuticas, porque muchos como en esas nos vamos a guiar por esta estadificación, porque se dice que una sensibilidad y especificidad en un ATAC, que es la que les dije que se podía evitar con una citología, pero si nosotros realizamos un ATAC, la sensibilidad y la especificidad va a tener una detección más amplia ya en cuestión de metástasis. Eso sí, cuando ya tenemos o sospecha de metástasis, la ATAC sí es más sensible y específica para la detección de los metástasis. Y en este caso, pues como les había mencionado, la metástasis, o uno de los sitios más importantes de nuestras metástasis van a ser en los ganglios, se dice que normalmente tiene un rango entre 30 y 50% de sensibilidad al ataque o como especificidad, pues ese rango normalmente lo tienen. Y otro que se podría utilizar también puede ser una resonancia magnética, que esta nomás como ventaja que tiene ante el ataque es la predicción de la etapa del tumor, que sí es útil, pero dice que no es tan precisa. Nomás es un poco mejor definir una etapa del tumor mediante encontrar un ataque, pues, con la resonancia magnética. Y esta, pues, es como más, te da mejor la etapa, pero no es tan precisa al momento de detectar la metástasis en tumor. Porque todavía la metástasis en ganglios
todavía es más específica y sensible que un TAC, que una resonancia. Entonces, la resonancia nomás ha sido como reportada para definir como el grado del tumor o la sensibilidad o el estadio del tumor y para ayudarnos a definir qué tan quimiosensible puede ser nuestra terapia, qué tan quimiosensible va a ser este tumor. Es para lo que se puede utilizar la resonancia magnética. Y otras que también es útil utilizar en cuestión de especificidad de sensibilidad puede ser la utilización del PET, del ATAC PET, que esto también pues como es un ATAC obviamente es más sensible para detección de metástasis ganglionares. Esta obviamente va a tener mayor especificidad, pero y esta puede variar tanto en un 50 o 70% de qué tan específico sea, pero pues para grandes rasgos, la mejor en cuestión de metástasis es un ATAC y la cuestión en estadio de tumor y en estadios de cómo va a ser qué tan quimiosensible va a ser el tumor, sus etapas así, una resonancia magnética es la mejor opción. Y como lo dice la diapositiva, pues la estratificación pues es la medición que vamos a utilizar para definir qué terapéutica se va a utilizar, la terapéutica definida, determinando el estadio patológico, análisis microscopio, cistoscopía, linfadenopatía pélvica, etcétera. Esto se va a terminar mediante un análisis del patólogo profundamente, la exploración bimanual, rayos X de tórax, tomografías abdominales, etcétera. Todo lo que se tiene que utilizar para definir en qué estadio está pues el tumor. Y esa es la tabla, el recuadro, donde es donde les mencioné que el primero es un tumor primario que no puede ser, pues, no tiene todo, ni invasión ni nada. Todavía no pueden ser clasificado. La evidencia del tumor primario en T0. Ya aquí ya se empieza con una invasión no papilar del carcinoma. Aquí ya puede haber un carcinoma in situ, que recordemos que puede ser de mal pronóstico cuando es in situ. Ya cuando empieza a invadir tejido subepitelial, conectivo, tumor invade la musculatura propia, desde aquí empieza a invadir la musculatura. Y pues dependiendo de todo esto, es de qué tan invasivo, qué tan peligroso puede ser nuestro paciente. Al igual que si ya hay invasión a ganglios o cuando ya hay la presencia de metástasis, que es esto. Y esto pues son los estadios donde te hacen una combinación entre la T, si hay a dónde está invadiendo el tumor, entre si está invadiendo a ganglios, si está invadiendo a metástasis. Ya te lo vas haciendo como estadio 1, 2, 3, 4 y ya, pues ahí es como más para facilitar y no andar como diciendo tiene tal, 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 pues ya nomás está en estadio 2 y ya uno está más consciente de decir, pues puede estar en un T2A o T2B, puede estar, no puede o no puede estar en metástasis o en ganglios, etcétera. Entonces esto se utiliza pues para todos los tipos de cánceres. Y para finalizar, el tratamiento. El tratamiento, cuando no se es músculo invasor un tratamiento o cuando, mejor dicho, cuando el cáncer no está, músculo invadiendo, no está invadiendo el músculo, se hace una resección y la aplicación de quimioterapia con gentamicina y la BCG, que es como su tratamiento para cuando no está invadiendo músculo. Y cuando ya está pasando músculo, se hace primero una terapia neoadyuvante a base de cisplatinos, que es como la mejor. Y luego una prostatectomía radical y diseccionado linfática. Eso es cuando ya se dice que ya se tiene ¿cómo se llama? Una invasión a músculo. De ahí lo importante que les había mencionado desde un principio, definir o saber si este cáncer se invadía un músculo, desde generalidades hasta la estratificación, hasta su diagnóstico. Muy importante porque sus métodos terapéuticos iban a ser muy diferentes. De iniciar con solo aplicación de quimioterapia a irnos básicamente a una resección junto con una terapia neoadyuvante a base de cisplatinos. Y nomás esto se los puse como para resumir, como mis conclusiones que yo saqué del tema. Que lo más llamativo que se me hizo que el tratamiento óptimo del cáncer de vejiga con invasión muscular va a tener, como les había mencionado, no solo es una quimioterapia, sino que este va a ser un enfoque multidisciplinario. O sea que va a involucrar varios ramas de la medicina, tanto urología como oncología, oncólogos médicos,
oncólogos de radiación, etcétera, porque sí se tiene que englobar más como diferentes métodos y no solo uno, que es la quimioterapia, cuando es no invasor. La terapia estándar de oro para el cáncer vesical, infiltrante de órganos confinados, es la cistectomía radical con quimioterapia basada en cisplatinum, lo que les había mencionado. Y cuando hay una no invasión de músculo, es la preservación de la vejiga, pues es como nuestro meta, ¿sabes? O sea, es saber que si podemos preservar la vejiga con quimioterapia, sí, sí sea como siendo como prioridad. Y esto solo se va a hacer como opción en tratamientos de pacientes altamente seleccionados. O sea, no todos los pacientes también se tiene que hacer una preservación de vejiga. Hay pacientes que aunque no esté invadiendo el músculo, pues sí se tendrá que hacer una resección. Y a pesar del tratamiento quirúrgico agresivo, aproximadamente el 50% de los pacientes postestectomía morirán por la enfermedad. O sea que todavía no te asegura que si se hace una resección total o una cistectomía, ya se haya librado como el peligro, porque todavía existe este riesgo del 50% de los pacientes que sí puedan tener una defunción, pues gracias a la enfermedad. Y eso sería todo. Traté de hacer el tema resumido más en cuestión de tratamiento, porque de tratamiento sí había muchísimos métodos, en especial ahorita, era muy, muy extenso, que ya se me hizo como, lo más resumido que pude hacerlo fue como eso, y, y del tema en general, pues, hacerlo como un poco más digerible, porque en muchas bibliografías salía, muy rebuscado. En todo en cuestión de tratamiento, lo demás está muy, muy digerible, pero en cuestión del tratamiento sí te veía como diferentes opciones dependiendo del paciente, la edad, si está uno en la cuarta, quinta etapa de la vida, si está invadiendo un musor, que si van a tener riesgo de metástasis o no, enfermedades adyacentes, etcétera. Entonces, pues, muchas gracias y buena tarde.